Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Antes de todo, por favor, suscribirse, ¿eh? Vamos a apoyar a este canal de verdad. El tema que le traemos hoy, como podemos ver en pantalla, es acceso pulmonar. Pues como bien saben, mi nombre es Audeli Durán, estudiante de medicina, y sin más preámbulo, pues vamos a empezar con lo que es el vídeo, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el acceso? Entonces la definición del acceso es un área localizada de necrosis del parénquima pulmonar que se forma por acción de un microorganismo infectante. La destrucción ística ocurre en una cavidad solitaria o dominante que mide 2 centímetros de diámetro. Entonces tendríamos otra definición también de lo que es el acceso. El acceso pulmonar se forma como resultado de una infección de vías respiratorias inferiores originado tan solo por microorganismos que producen necrosis. Vamos a ver más adelante cuáles son esos microorganismos, principalmente esas bacterias que me van a producir lo que son necrosis y esas cavitaciones a nivel pulmonar, ¿verdad? O a nivel del parénquima. Entonces, la etiología. En la etiología podemos decir que esta puede dividirse en primaria y secundaria. Como podemos ver por acá, ¿verdad? Primario y secundario. Entonces, ¿qué nos dice la primaria? Pues, como sabemos, vamos a recalcar algo de neumología, como es la neumonía adquirida en la comunidad, que las 3 vías de infección del paciente sería por micropartículas, por aspiración y por vías hematógenas. Por ejemplo, una endocarditis podría conllevar una embolia séptica y producirme lo que es un acceso pulmonar secundario, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso, acceso pulmonar, la principal vía de infección o de producción de esta enfermedad sería la aspiración, principalmente de la orofaringe. Entonces, el principal microorganismo que vamos a tener va a ser bacterias anaerobias. Bien, esto es en la vía primaria, porque se va a dividir en dos. Entonces, la secundaria es que hay presencia de algún trastorno subyacente, dígase una neoplasia que me va a causar una obstrucción a nivel bronquial y no me va a permitir la salida de ese líquido, por lo que yo voy a tener aspiración bucofaringea de ese líquido y producir lo que es un acceso pulmonar secundario, ¿verdad? Los mismos cuerpos extraños me pueden producir lo dicho anteriormente, y en pacientes inmunodeprimidos, principalmente VIH, podrían producir lo que es acceso pulmonar. Entonces tenemos otra clasificación de lo que es el acceso pulmonar. Podríamos definirlo en agudo y crónico. Agudo sería de 4 a 6 meses. Crónico sería mayor de 6 meses, como podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, epidemiología. Afecta más a los hombres. Tenemos que tener pendiente de eso. Afecta más a los hombres. Afecta más el pulmón derecho. Y va a ser frecuente en pacientes ancianos, en pacientes con estado mental alterado y en pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienden a vomitar. Porque también a nivel esofágico, lo que es el reflujo gastroesofágico, esta enfermedad puede producirme lo que es acceso pulmonar por aspiración del jugo gástrico. El divertículo de Schenker, la acalasia puede producirme lo que es el acceso pulmonar. Entonces, la patogenia, ¿qué nos dice? Que en el acceso primario, el principal agente causal, vuelvo y repito, serían bacterias anaerobias, ¿verdad? También tenemos Streptococcus microaerófilo. Entonces, el tiempo que vamos a ver, o sea, el tiempo que va a transcurrir para yo poder ver en una radiografía que el primer estudio que se le manda a hacer a un paciente que usted tiene sospecha de que tiene acceso pulmonar es una radiografía de tórax. El tiempo que dura para presentar una cavitación a nivel del parénquima en esa radiografía de tórax sería 1 semana o 2 semanas. Por eso podemos ver aquí de 7 a 14 días. Bacterias anaerobias producen necrosis del parénquima y cavitación. Entonces, acceso pulmonar secundario, como dijimos anteriormente, una obstrucción bronquial, una embolia
séptica, que podríamos producir una embolia séptica por lo que dijimos anteriormente, por una pericarditis, ¿verdad? Podríamos producir una embolia séptica por los tumores malignos, dicho anteriormente, por una obstrucción a nivel bronquial, ¿verdad? Lo que dijimos, la aspiración de bucofaringia, por la secreción de líquido de moco, por la obstrucción del mismo tumor, podría conllevarme a lo que es un acceso pulmonar secundario. Entonces, patología microbiana. Bueno, en la patología microbiana tenemos que saber el causante principal. Muchas veces, lo que es la neumonía adquirida en la comunidad me lleva a lo que es un acceso pulmonar si no se trata ese paciente a tiempo, ¿verdad? Y cuando es secundaria a una neumonía adquirida en la comunidad, va a predominar lo que son los gram positivos, entre un 60 y a un 70%. Bien, entonces los pacientes inmunodeficientes pueden producir esta enfermedad, lo que es el acceso pulmonar secundario, ya sea por estos agentes que se van a beneficiar ya que tiene el sistema inmuno comprometido o deprimido, lo que son las salmonelas, las Pneumocystis cerevisiae, las micobacterias atípicas y hongos podrían conllevarme, como dije anteriormente, especialmente el mismo VIH, ¿verdad? Entonces, en general, por lo menos el 50% de estas infecciones se deben a bacterias anaerobias, como dijimos al principio, ¿verdad? Y a las aerobias y anaerobias las vamos a dividir en un 25%, la vamos a centrar a ellas dos ahí. Entonces, el 25% restante se lo daríamos a lo que son los aerobios, que podrían producirme lo que es el acceso pulmonar. Entonces, la ubicación del acceso primario. Lo primero que vamos a ver en un acceso pulmonar es que se va a encontrar frecuentemente en el segmento inferior del pulmón, y también lo vamos a encontrar en la parte posterior, en los lóbulos superiores. Tenemos que tener en cuenta también lo que es el diagnóstico diferencial, porque lo podemos malinterpretar con otras enfermedades, o podemos pensar que tiene, por ejemplo, una tuberculosis, aunque en este caso ya tendría que ser un paciente complicado para presentar pérdida de peso como un paciente con tuberculosis. Entonces, en la parte superior de los lóbulos inferiores del pulmón, y el pulmón derecho, como dijimos anteriormente, es el que se va a ver más afectado. Entonces, acceso pulmonar inespecífico. El acceso pulmonar inespecífico viene siendo aquel acceso que no tenemos el conocimiento del agente causal de esta enfermedad del acceso, ¿verdad? Por eso se llama acceso pulmonar inespecífico. Entonces, acceso pulmonar pútrido, el acceso pulmonar pútrido, que viene siendo causado principalmente por las bacterias anaerobias, lo que viene siendo es que el esputo huele mal. Entonces, vamos a presentar un cuadro clínico. ¿Por qué? Porque va a presentar esputo, este esputo va a oler mal, como dice aquí, empiema fétido, va a tener un olor a fétido. Entonces eso también me puede conllevar a pensar de que el paciente está padeciendo de un acceso pulmonar. Entonces, acceso pulmonar secundario, Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos pueden producírmelo. O sea que no solamente una enfermedad, no es secundaria a una enfermedad per se, también hay ciertas bacterias o bacilos que pueden producirme lo que es el acceso pulmonar. Entonces, las manifestaciones clínicas que presenta el acceso, lo primero que va a presentar es fiebre, una tos productiva, esputo y dolor torácico. Eso es lo que va a presentar el paciente: fiebre, tos, esputo y dolor torácico. Entonces, cuadros por anaerobios: transpiración nocturna, fatiga y anemia me puede presentar el paciente. Entonces, no anaerobios, puede presentarme fiebre y progresión rápida. O sea, vendría siendo más aguda, vendría siendo más dañina que una producida por anaerobios. Entonces, los signos de la exploración física que tendremos, pues bien, tendremos fiebre, dicho anteriormente, deficiencia dental,
enfermedad gingival, ruido respiratorio cavernoso y resonante. Entonces, datos adicionales, los dedos hipocráticos o esos dedos que les decimos acropaquia, que se van a presentar en aquellos pacientitos con alguna enfermedad congénita, especialmente del corazón, y los pacientes con EPOC, enfermedad obstructiva crónica, me van a presentar lo que es el dedo hipocrático o acropaquia. Entonces, el diagnóstico diferencial. ¿Con quién podemos diferenciar esta enfermedad? Con tumores malignos, vasculitis, quiste o ampollas pulmonares. Entonces, el diagnóstico. Imágenes torácicas. Esto es lo primordial. Esto es lo primero que se le manda a hacer al paciente. Imagen torácica. Si yo no puedo tener el diagnóstico procede este paciente mediante una imagen torácica, una radiografía de tórax, pues yo podría hacerle una tomografía computarizada, una aspiración traqueal, un cultivo, un esputo. ¿Por qué? Porque también podría confundir acceso pulmonar con un tumor. Entonces, si lo estoy confundiendo con un tumor, entonces el estudio más beneficioso sería una tomografía computarizada. Entonces, el tratamiento. Esta es una pregunta que salió en el ENUR, en el examen de residencia de este año. Tratamiento de elección para el acceso pulmonar. Clindamicina. Clindamicina, eso es lo primordial. Pero hay clindamicina, 600 miligramos intravenoso cada 8 horas y 300 miligramos bioral cada 6 horas. Porque el punto es preservar la vida del paciente. Entonces empezamos endovenoso y luego seguimos bioral. También podemos utilizar lo que son amoxicilinas con ácido clavulánico bioral. El tratamiento puede durar de 3 a 4 semanas hasta 14 semanas. Todo va a depender de la evolución del paciente, cómo el paciente va a responder a este tratamiento. Porque como bien sabemos, tenemos algunas bacterias que producen lo que son beta-lactamasa y me van a inhibir lo que es el efecto terapéutico o el efecto de este fármaco. Principio activo, ¿verdad? Entonces tenemos también en estudio, en observación, lo que es la mosiflosacina, 400 miligramos al día bioral. Se han tenido buenos resultados según Harrison, pero asimismo el tratamiento de elección siempre clindamicina. Eso salió en el examen de NUR, que nunca se lo olvide. Entonces, a nivel quirúrgico, resección quirúrgica y drenaje percutáneo. Vamos a ver también las complicaciones que nos llevan a esto. Pues mira, bacterias en el espacio pleural me pueden llevar a neumotórax, hemotórax, neumo de aire, hemo de sangre. Bien, entonces microorganismos que producen necrosis. Tenemos Staphylococcus aureus, como dijimos bien. ¿Qué es el acceso pulmonar? Me va a producir a nivel del parénquima necrosis y una cavitación. Entonces, ¿cuáles son esos agentes que me van a producir necrosis? Pues aquí lo tenemos parte de ello, que sería el Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium y Escherichia coli. Entonces, pacientes inmunodeficientes, como dijimos anteriormente, sería la salmonella, neumonitis herovesi y micobacterias atípicas y hongos. Entonces, la característica clínica que va a presentar este paciente que va a ser sometido a cirugía. ¿Por qué? Porque podemos decir que ya el paciente presentó una cavidad mayor de 2 centímetros, dígase 4 a 6 centímetros. No he tenido resultado con el tratamiento del paciente. El paciente se me está complicando. Y si hay que drenarlo, hay que drenarlo. Si hay que entrarlo a quirófano, pues lo pasamos al quirófano. Porque está creando resistencia al tratamiento. Entonces, por eso pasamos al quirófano, que le vamos a poner una tablita más adelante. Entonces, las características clínicas serían una tos productiva, como he dicho anteriormente, fiebre, escalofrío, una leucocitosis bien marcada o pronunciada, una reducción de peso. Por eso dije anteriormente que se podría confundir con quién, con tuberculosis, pero ya si el paciente se me está complicando, ¿verdad? Entonces, también puede presentar lo que es fatiga, disnea, dolor torácico. Entonces, de semana a meses de evolución, ¿cómo se va a presentar este paciente? Pues fácil: tos, malestar general, reducción de peso
y anemia. Este paciente se te va a descompensar completamente, ¿eh? Entonces así es como podemos ver en una radiografía lo que es un acceso pulmonar. Mira aquí, esta parte sería esa cavitación que podemos ver aquí en esta imagen, porque pues, presenta lo que son lesiones radiopacas. Bien, una cavidad radiopaca con bordes delgados, aunque en la tuberculosis podríamos decir se presenta así, pero la tuberculosis se presenta a nivel de los lóbulos superiores anteriores. Aquí se puede presentar en los lóbulos superiores pero posteriores. Bien, serían diferencias entre ambos. Entonces, diagnóstico diferencial en este caso sería carcinoma pulmonar cavitado, ¿verdad? Empiema, quiste pulmonares, lesiones tuberculosas, como estuvimos diciendo anteriormente, y bronquiectasia. Entonces el tratamiento, volvemos y recalcamos, salió en el examen ENUR de residencia de República Dominicana del 2022, tratamiento de elección para el acceso pulmonar, clindamicina. Clindamicina, eso no se nos puede olvidar, ¿verdad? Okay. Clindamicina. También podemos emplear lo que es penicilina G. ¿Por qué? Porque ya este es un paciente que, como bien nos dice Harrison, si yo tengo cierto tiempo tratándolo, vamos a decir con clindamicina, y no he tenido buenos resultados, pues yo ya puedo tratarlo con penicilina G o ampicilina. Bien, este tema podemos buscarlo referente a este tratamiento para que podamos entender esta parte en Harrison, donde habla sobre las neumonías, la neumonía adquirida en la comunidad, neumonía hospitalaria y neumonía en pacientes con intubación, ¿verdad? En UCI. Entonces esta partecita de aquí ya de utilización de penicilina G y ampicilina aquí nos lo explicaría muy pero muy bien. Entonces vuelvo y recalco, fármaco de lesión, clindamicina, siempre. Entonces sería el tiempo de duración de este tratamiento de 2 semanas, una neumonía simple, y de 3 a 12 semanas una neumonía necrosante, ¿verdad? Entonces el drenaje se puede hacer por sonda por una sonda y por una paratoracotomía o cavernotomía quirúrgica, y una levoctomía se le puede hacer a este paciente que tiene este acceso pulmonar. Entonces las indicaciones para yo drenar a este paciente, para yo decir este paciente hay que pasarlo a la sala de quirófano para drenarlo porque se me está complicando. Bien, entonces sería fracaso del tratamiento, sería lo primero, porque primero tengo que tratar el paciente, ¿verdad? Crecimiento del acceso mediante el tratamiento, o sea, me está creando resistencia también. Acceso producido por lesiones, o sea, un trauma que haya tenido el paciente, una rotura de una costilla, aunque me puede producir un neumotórax, pero un trauma a nivel de la caja torácica podría producirme un acceso pulmonar. Entonces, accesos mayores de 4 a 6 centímetros de diámetro. Por eso, algunas veces, por ejemplo, la literatura de Harrison nos dice que podemos hacerle radiografía de tórax al paciente cada 3 horas. En otras partes me dice que podría ser cada 6 horas, dependiendo cómo va evolucionando el paciente. Bien, entonces infecciones necrosantes con múltiples accesos, porque puede producir hemotisis, rotura del acceso o pioneumotórax. Ya aquí se me complica el paciente, ¿verdad? Entonces estas son las indicaciones de referencia que tenemos para intervenir quirúrgicamente a este paciente. Entonces hasta aquí sería el tema. Si no se han suscrito, suscríbanse a mi canal, por favor. Vamos a hacer que este canal crezca y vamos a crecer con buenos médicos. Gracias y hasta luego.